Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del coordinador legislativo del Ministerio de Educación, a través del cual excusa inasistencia a esta sesión del ministro y el subsecretario de Educación, informa que concurrirán la subsecretaria de Educación Parvularia y la jefe de la unidad de currículum y evaluación. Correo electrónico a la representante legal de la Fundación Educacional Fernández y Manosalva, Colegio Javenisi, señora Natalie Fernández, por medio del cual hace llegar una comunicación en relación al proyecto de ley que establece bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales y modificar normas legales que indica, solicitando que pueda ser leída y considerada en esta jornada de discusión. Correo electrónico de la secretaria de la Presidencia de la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, por el que hace llegar la parrilla programática de TV Educa Chile. Esto a la cuenta, señora Presidenta. Gracias, Mari. Diputados, diputadas, palabras sobre la cuenta. La diputada Vallejo. Diputada Vallejo. Gracias, Presidenta. La había pedido antes, no es sobre la cuenta, pero sí presentar mis excusas porque me está topando estas comisiones de educación con las comisiones investigadoras por COVID-19. Que también soy miembro titular, de hecho son a la misma hora tanto los jueves como los lunes. Lo planteo porque voy a estar probablemente entrando y saliendo a la comisión para que los parlamentarios lo sepan y los invitados también sepan que es por esa razón que voy a tener que salirme en ciertos momentos porque tengo que participar paralelamente en esta otra comisión investigadora. Eso, Presidenta. De acuerdo, diputada Vallejo. ¿Y es el lunes en la tarde? Sí. El otro tope. Ah, ya. Escucha. O sea, si se pudiera reevaluar el horario sería ideal para mí, pero si no voy a tener, no sé cómo lo voy a hacer, voy a estar probablemente entrando y saliendo en ambos días. Ya. Bueno, yo me comprometo con informarla cuando haya votaciones y otras en que la redigamos sí o sí. Eso, gracias. Gracias por presentar la excusa. ¿Algo sobre la cuenta, diputados? El diputado Venegas. Presidenta, yo quiero también, siguiendo el buen ejemplo de Camila, a quien aprovecho de saludar, y a todos y a todas, señalar que también tengo un topón por el día de hoy, y es que hay una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario a la que pertenezco a partir de las 3, razón por la que voy a salir para dar asistencia y luego me incorporo a la comisión para que todos estén informados. Gracias, diputado Venegas, por informar que tiene otra comisión entonces. ¿Hay alguien más que quiera mencionar algo sobre la cuenta? Y si no, pasamos al varios. Sobre varios diputados, diputado Venegas, diputado Pardo, diputado Romero, diputado Winter, ¿no? Girardi. Diputada Girardi. Sí, ¿no? Solamente para informar, Presidenta, que ya constituimos la comisión investigadora sobre los servicios locales, o sea, ya se presentó con todas las firmas, se subió al sistema la comisión investigadora sobre los servicios locales, ¿no? Y debiera darse cuenta de esto el martes que viene en la sesión de sala para que la votemos, ¿no? Y yo creo que es importante conversar con nuestras bancadas para que esta comisión se apruebe. Gracias, diputada Girardi, por la información. Me pregunta uno de los invitados por el link. Lo voy a... Presidenta, ¿qué invitado sería? ¿Sabía hablar de informática para enviarle los datos? Miguel Caro. ¿Perdón? Miguel Caro. Lo estoy mandando a un teléfono que me habló recién igual. Ok, no sé lo ubicamos de todas maneras. Ya, muchas gracias. Él es de informática, presidente. Obviamente. Imagine. Don Mario Venegas. Presenta. Diputado Venegas. A fin de sugerir algo en relación a lo planteado recién por Cristina y la comisión, sobre todo la idea estratégica de que lo conversemos con las bancadas para la votación del próximo día martes. ¿Qué te parece si nos envía
el mandato de la sala, a fin de compartirlo a todos los colegas para que sepan exactamente cuál es el objeto de la comisión investigadora de estudio, muy importante, yo comparto eso. Entonces la idea es que si lo tenemos, yo lo comparto con toda mi bancada y aprovecho a hacerle algún comentario, ¿no es cierto?, explicativo, a fin de que estén preparados para la votación. De acuerdo, diputado Venegas, eso sí no ha llegado todavía, no ha estado en cuenta, así que tenemos que esperar ese momento. Diputada Girardi. Sí, Presidenta, el mandato igual está en la solicitud de la comisión investigadora, que es lo que podemos enviarle a los parlamentarios, ¿ya? Pero yo solamente quería agregar la importancia que tiene esta comisión investigadora. Después de que tuvimos esta reunión el otro día con los servicios locales, o sea, con la directora nacional de Educación Pública, no sé si se acuerdan que estuvo la directora Alejandra Benavides, que es de una de las escuelas de Cerro Navia. Bueno, yo tuve una reunión con varios directores de la comuna de Cerro Navia, y hay serios problemas respecto de los presupuestos. O sea, ella, yo le dije que remitiera los antecedentes para mandarlos a la Contraloría, pero también para la comisión investigadora cuando ésta se realice. Es que le están imputando al presupuesto de la SEP, ¿ya?, gastos que la escuela no ha hecho, ¿ya? Y eso es gravísimo. O sea, ella me comentaba que, por ejemplo, una escuela tiene un presupuesto de 121 millones en total, ¿ya? Y la escuela solamente para su gasto propio le dejan 35, ¿ya? Y el resto se los asignan a otros gastos donde los directores no tienen ninguna participación, ¿ya? Y dentro de la ley se establece que solo el 10% de la SEP puede ser de disposición, puede disponer el sostenedor, ¿ya? Y aquí obviamente supera con creces el 10% respecto del presupuesto. Entonces están teniendo problemas muy importantes, muy severos, muy graves desde mi perspectiva, ¿ya? También se plantean gastos como si se hubieran realizado compras de mascarillas, detergentes, artículos de aseo, etcétera, que nunca llegaron a la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que hay una situación, además del tema de lo que se planteó el otro día, de un desorden importante y además de un cierto abandono por parte de lo que plantearon los propios actores, ¿no? No es un tema que lo estoy planteando yo, lo plantearon los actores, lo plantearon los directores, lo planteó también el comité directivo de Valparaíso, ¿ya? Además hay problemas serios respecto del uso de los recursos. Entonces yo creo que es sumamente importante la comisión investigadora, ¿ya? Porque ya no es interpretable el tema de los recursos, ¿ya? Son números y claramente son antecedentes más objetivos que de repente las impresiones que puedan tener algunos respecto de ciertas acciones o omisiones, ¿ya? Por eso yo creo que va a ser muy relevante aprobar esta comisión investigadora en la sala el próximo martes. Eso quería agregar, Presidenta. Gracias, diputada Girardi. De los diputados y diputadas presentes, ¿hay algún otro varios? ¿No? No, ya. Entonces vamos a comenzar con la orden del día. Ahí sí. Bueno, la sesión ha sido citada con el objeto de revisar el proyecto de ley que establece las bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes. Como bien saben los diputados y diputadas, son 4 mociones refundidas, los boletines 12.955.04, el 12.593.04, el 12.542.04 y el 11.710.04. Para el día de hoy contamos con la presencia de María Jesús Honorato. Ella es la jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, y también está el experto en currículum del Colegio de Profesores de Chile, el señor Miguel Caro. Además está la subsecretaria de Educación Parvularia, la señora María José Castro, que está acompañada por su asesora legislativa, la señora Pilar Hernández.
Contarles brevemente, porque los tiempos de nuestros expertos en currículum son más bien acotados, particularmente los de Miguel, que me lo comentó antes de comenzar la sesión, que tuvimos 3 o 4 instancias de conversación con los asesores de los diputados y del ministerio también, principalmente los que quienes trabajan con la subsecretaria de Educación Parvulari, y llegamos a algunos acuerdos respecto de la materia que pretendo que los comentemos después de las presentaciones de currículum, ¿ya? Porque a mí me parecía importante que pudiesen estar las presentaciones tanto de Miguel Caro como de María Jesús Honorato, es porque como el proyecto influye, propone que se realice un programa, propone en una de las mociones que el Consejo Nacional de Educación tenga un rol, le da un rol al Ministerio. Creo que lo pertinente es que los diputados y diputadas podamos tener lo más claro posible cómo opera una modificación de este estilo en términos curriculares, de programas y planes, y que es un tema bien complejo. Así que le voy a dar la palabra a ellos y después de eso, por supuesto que podemos explicar también las definiciones de este espacio que generamos con el Ejecutivo para intentar llegar a algunos acuerdos. Si está Miguel Caro, prefiero que partamos con él porque él es quien tiene un tope de horario. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Bien, buenas tardes a todas y a todos, Presidenta. Voy a, junto con agradecer la invitación, voy a referirme a las problemáticas, marcos contextuales y desafíos que podría implicar desde el punto de vista curricular una modificación de estas características, lo menos desde la perspectiva de lo que es el campo del currículum. Entonces quisiera para esos efectos poder compartir pantalla. Voy a ver si tengo habilitada, no tengo habilitada la opción todavía. Ya está habilitada la opción. ¿Está habilitado? Ya, perfecto. Entonces, como les decía, voy a hacer una presentación que tiene que ver con el marco de obstáculos y posibilidades para incorporar esta temática en el currículum escolar. Algunas cuestiones tienen que ver con lo normativo más general y otras específicas con la dinámica de construcción del currículum. Yo asesoro el Colegio de Profesores y en ese contexto estoy invitado acá, pero también debo decir que trabajo en investigación en políticas curriculares desde hace ya varios años y particularmente en el núcleo de currículum que dirige Abraham Mayenzo y con quienes hemos ido estudiando estos temas y nos parece que es importante efectivamente allegar información sobre esta temática para producir modificaciones en el ámbito que se ha señalado, que es el de la educación sexual integral. Un primer conjunto de consideraciones tiene que ver con la temática del contexto y sus desafíos, que es necesario tener presentes. La primera de ellas dice relación con que, a nuestro juicio, las demandas de la sociedad por una educación integral que esté conectada con la vida, con sus desafíos complejos, ¿cierto?, constituye una urgencia inaplazable. Por las situaciones de crisis, por la complejización de la vida en sociedad, es urgente que cada vez más la educación escolar esté conectada con esas necesidades, esté conectada con esos desafíos, esté conectada con una idea de educación para la vida, una educación integral que esté vinculada con vivir en sociedad, digamos, no puede estar al margen. En ese sentido, una educación de ese tipo tiene que tener una presencia orgánica y continua en todo el currículum escolar. No basta con que simplemente sean políticas generales o, digamos, orientaciones que operen en el marco de la gestión escolar
o de las actividades generales que realizan las escuelas, sino que tiene que cruzar el proceso formativo cotidiano en el aula. Y la única forma de hacerlo es que esté articulado desde el currículum, además de las normativas más generales, ¿cierto? Una tercera cuestión es que esta demanda de educación para la vida, de educación integral, una educación conectada con los desafíos de vivir en sociedad, en nuestra opinión, no es absorbida adecuadamente por el actual currículum escolar. Fundamentalmente porque es un currículum que está centrado en asignaturas de base disciplinar y por lo tanto pone el foco en la enseñanza de materias disciplinares más que en la comprensión de los fenómenos del mundo. Tiene una alta fragmentación, un alto nivel de saturación, expresada una cantidad interminable de objetivos, contenidos, etcétera, y también disociación formativa, donde las dimensiones del aprendizaje están segmentadas y están repartidas en distintos lados de la estructura curricular, y ese es un problema que coloca obstáculos importantes para que efectivamente se concrete una idea de educación integral y para la vida, y un conjunto de problemáticas más que tiene el currículum. Y la presión, por lo tanto, sobre el currículum actual tiene que derivar, a nuestro juicio, en un cambio de enfoque y de arquitectura del currículum, más que insistir en la lógica actual. Todas estas demandas, ¿no es cierto?, tienen que de alguna manera ir modificando la manera en que se está concibiendo el currículum escolar y no simplemente agregarle cosas a el enfoque y la estructura actual. Sin esto, sin un cambio de enfoque, entonces las nuevas demandas pueden reforzar algunos de los problemas actuales del currículum. Por ejemplo, que los OAT tienen un bajo nivel, los objetivos de aprendizaje transversal, quiero decir, o sea, toda la idea de la transversalidad educativa tiene baja presencia prescriptiva, no es relevante en general, está disociada con los objetivos de aprendizaje de orden cognitivo, y en la práctica tiene baja presencia, por tanto, en el abordaje de las asignaturas desde el punto de vista pedagógico. Esto lo viene reportando la literatura, un estudio importante que hizo que encargó el propio Ministerio de Educación a través de una institución que se llama EDEXA. El año 2018 muestra, ¿cierto?, en un estudio nacional la baja presencia de las transversalidades precisamente por el bajo nivel de presencia que tienen y en el diseño, y por estar disociados de las demás estructuras de aprendizaje, particularmente de los objetivos. Luego, otro problema que constituye también un obstáculo para producir transformaciones como incorporar educación sexual integral, entre otras, es que el foco en los OA y su carácter cognitivo académico debilita abordar las transversalidades. Al sistema pareciera ser que lo único que le interesa son los objetivos de aprendizaje, vale decir, estas expectativas de logro educativo que son esencialmente de carácter disciplinar, académico, y el resto de los ámbitos y dimensiones aparece bastante débil, los fines educativos generales o las problemáticas del contexto, en fin, esto lo ha estado también reportando la literatura hace bastantes años, de colocar el foco en los objetivos de aprendizaje cognitivos. El asignaturismo es un problema endémico del currículum nacional, fuerte asignaturismo, saturación, como habíamos señalado hace un momento, ¿cierto?, de la estructura del diseño curricular, fragmentación, separación entre áreas de conocimiento entre unidades, entre objetivos, en fin, entre asignaturas. Hay un problema ahí bien de fondo que de alguna manera se intenta resolver en los niveles tercero y cuarto medio. Yo creo que ahí hay un cierto avance, pero en general en la estructura del currículum nacional ese problema es un problema bien de fondo, y eso, por cierto, dificulta la opción de agregar una nueva asignatura para cada demanda que surge. Entonces, a veces se piensa que si hay que hacer educación financiera, una asignatura, si hay que hacer educación emocional, otra asignatura, si hay que hacer educación sexual, otra asignatura, y podríamos seguir con un largo listado de cosas, y precisamente de lo que nos estamos dando cuenta de que esas necesidades formativas son más bien de carácter transversal y tienen que ver con el contexto, y más que algo que tenga que ver con la constitución de campos
de disciplinas, digamos, traducidos en el formato de asignatura. Por lo tanto, eso implica hacer un cambio de enfoque. Yo quiero mostrar un cuadro para poder hacerme entender, estimadas y estimados miembros de la comisión, porque para nosotros es muy importante, lo hemos mostrado en más de alguna ocasión, pero es bueno recordarlo, a propósito de los problemas de saturación, de fragmentación y de disociación. Si ustedes ven la cantidad de tipologías de objetivos que tiene el currículum vigente, si miran en la primera fila de arriba, tenemos los objetivos de aprendizaje transversal, UAT, tenemos los objetivos de aprendizaje de actitud, objetivos de aprendizaje por habilidad, objetivos de aprendizaje por contenido o eje temático, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay disociación absoluta, y además tenemos el problema de la fragmentación y la saturación. Si ustedes se fijan, en cuarto básico, por ejemplo, en matemática, más de 70, casi 80 objetivos de aprendizaje para 38 semanas de clase. O sea, lo que estamos diciendo acá es que la cantidad de tiempo, la cantidad de objetivos supera con creces la cantidad de tiempo disponible para abordarlo. Y para abordar esos objetivos, y si uno mira los indicadores que están en los programas de estudio al costado derecho, lo que vamos a tener entonces es que son más de 100 indicadores de evaluación para todos esos niveles. Misma situación pasa en historia, geografía y ciencias sociales, superando los 70 objetivos y en algunos casos incluso los 80 objetivos, y ya llegando a los 182 indicadores de evaluación en los programas de estudio. Si miramos el caso de ciencias naturales, tenemos sobre 60 objetivos, casi 70 para 38 semanas, que nunca son 38 por lo demás. Por el propio calendario del Ministerio de Educación no son 38 semanas. Y en los indicadores de evaluación ya estamos llegando a los 200, y la guinda de la torta, ¿cierto?, el lenguaje de comunicación, que tiene en torno a los 70 objetivos, o cerca de 70 objetivos de aprendizaje, previamente disociados, ¿cierto? Y los indicadores desde cuarto básico a octavo son 248, 250, 305, 528, y la friolera de 603 indicadores de evaluación para 38 semanas de clase. Esto es una total irracionalidad, no tiene ningún sentido, es un diseño de gabinete que no da cuenta de la realidad, de las complejidades de la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, dicho eso, la educación sexual desde la noción de calidad, en nuestro juicio, desde la noción de calidad integral en la normativa, es una posibilidad de abordarla. Por lo tanto, hay algunos elementos en las normas que permiten hacer una entrada educativa, formativa, y muestro algunas de las normas que así lo establecen. Por ejemplo, en el caso de la Ley General de Educación, artículo 10, dice: los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. Es deber del Estado, en el artículo 4, es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales, entre otras. Ustedes podrán ver entonces que la normativa vigente, ni más ni menos que la ley, usa la nomenclatura, el concepto de género, a propósito de evitar discriminaciones, ¿cierto?, que se producen, sabemos, de distinto tipo. Y el concepto de calidad integral, que está inserto también en la ley que crea el Sistema Nacional de Educación. Dice: el sistema se orientará, el sistema de educación pública, el sistema se orientará hacia la provisión de una educación de calidad que permita a los estudiantes acceder a oportunidades de aprendizaje para el desarrollo integral. Y luego, el sistema debe favorecer la expresión y valoración de las diferencias entre los estudiantes y sus particularidades. Para ello deberá asegurar a lo largo de toda la trayectoria educativa, ojo con ese punto, toda la trayectoria educativa, un trato no discriminatorio en términos sociales, étnicos, religiosos, políticos, de género o de cualquier otro tipo que atente contra la igualdad de derechos y oportunidades. Uno podría decir ahí pedagógicamente, esto no se adquiere, digamos, en forma automática ni por osmosis, sino que efectivamente requiere de un proceso educativo, el trato no discriminatorio y favorecer la expresión de la diferencia en todos los planos que están dichos allí, incluyendo el de género, es algo que requiere ser educado, no es algo automático, no se hereda necesariamente por el contexto familiar. La escuela debe estar para eso, tal como lo indica esta propia normativa. Y sin mencionar toda la normativa nacional e internacional sobre derechos de infancia y adolescencia, y además, dicho sea de paso, el contexto que tenemos como país y a nivel mundial también, relacionado con la situación dramática de violencias de género,
y formas de discriminación, ¿no es cierto?, que plantea la urgencia de su abordaje educativo. Ahora, ¿cuáles son los niveles de abordaje a nuestro juicio desde lo educativo curricular? Primero hay un nivel que tiene que ver con la normativa y las políticas educativas para una educación sexual integral. El primer aspecto de esto se refiere a que exista una ley en que se definan propósitos y orientaciones generales para una política de educación sexual integral, como por ejemplo educación no sexista, reconocimiento de la diversidad de género, etcétera, etcétera. Efectivamente existe una normativa que lo posibilite en el contexto escolar, que lo promueva educativamente, que se mandate por esa vía al Mineduc, digamos, la creación y o actualización de un documento nacional de orientaciones en materia de educación sexual integral, en el marco de estos propósitos y orientaciones que se deriven de la ley, y que ese proceso de discusión o ese proceso de creación del documento de política nacional o de orientaciones nacionales sea con participación de las comunidades educativas. Entonces tiene que haber un documento nacional de política para la gestión escolar que se derive de una normativa o una ley que establezca la educación sexual integral, y que se mandate la incorporación al actual plan, porque hay un plan de afectividad, sexualidad y género que se diseña e implementa en las escuelas, y entonces ese plan debiera dar cuenta de los propósitos y orientaciones de la ley y las acciones formativas que respondan a dichos lineamientos, tal como ocurre, por ejemplo, con la Ley de Formación Ciudadana, que enmarca la realización de un plan de formación ciudadana en la escuela que tiene que responder a los propósitos y orientaciones de esa ley, ¿cierto? Por ejemplo, programas de formación, talleres, módulos, acciones de gestión de diverso tipo en el espacio escolar. Y finalmente, de la última lámina, en el nivel curricular tenemos el problema, digamos, que habíamos señalado, ¿cierto?, que no basta con la transversalidad o con la definición de objetivos transversales, porque estos, al ser de todas las áreas, finalmente son de ninguna, y lo que reporta la investigación es que en general no se tienden a desplegar en el proceso formativo concreto, y tampoco esto se podría resolver simplemente agregando una asignatura, porque eso es reproducir la estructura actual y mantener el problema de la saturación, la fragmentación, etc. Por lo tanto, las orientaciones, a nuestro juicio, tienen que ver con que se mandate primero la incorporación de los propósitos y orientaciones de la ley en las bases curriculares. O sea, eso es evidente, la ley debiera expresar eso, digamos, tal como ocurrió también con la Ley de Formación Ciudadana, y debiera manifestarse en primer lugar a nivel de los objetivos de aprendizaje transversal. O sea, tienen que estar en los OAT, evidentemente, más allá del problema que esto tiene hoy día, pero como no vamos a poder cambiar los OAT, a lo menos que estén presentes allí estas orientaciones, se supone una modificación de los objetivos transversales de aprendizaje entonces. Y el punto 2, como objetivos de aprendizaje, los famosos OA, a lo menos un objetivo de aprendizaje en un mínimo de asignaturas, para no quedarnos en el nivel de las transversalidades. Entonces incorporar objetivos en las asignaturas, por ejemplo en ciencias naturales, educación física, historia, geografía y sociales, lenguaje y comunicación y orientación, entre otras posibilidades que tengan uno o algunos objetivos de aprendizaje específicos vinculados con la educación sexual integral en el marco de las orientaciones de la ley. Hay un tercer nivel, y un tercer aspecto en este nivel curricular, ¿cierto?, que se integre como propósitos formativos y enfoque de asignatura dentro de las bases curriculares, tal como ocurre en tercero y cuarto medio. Esto no sería una novedad, ni estaríamos planteando algo muy exótico, sino que ya está presente en el currículum nacional, en esos dos niveles de enseñanza media. Son niveles que tienen en las bases curriculares, no me estoy refiriendo a los programas de estudio, antes de los objetivos de aprendizaje, tienen una declaración de propósito formativo y de enfoque de la asignatura, que están presentes ahí en las bases, y que entonces esto debiera ser parte también en términos de incorporar la orientación, la idea de la formación para una educación sexual integral. Y en las asignaturas antes mencionadas, o sea, asignaturas ya existentes, no estamos proponiendo aquí la creación de una nueva asignatura, sino que en las que están, esas incorporen objetivos y además incorporen declaración de propósitos formativos y enfoques de la asignatura que estén orientados en la línea que acabo de señalar. Y finalmente, punto 4, esto implicaría complementariamente hacer modificaciones a los programas de estudio, por razones obvias, ¿cierto?, de dichas asignaturas, las antes mencionadas, en que se integren los objetivos de aprendizaje nuevos vinculados a la educación sexual integral, que se identifiquen problemáticas asociadas a la negación de la diversidad, a la discriminación y a la violencia
de género. Vale decir que el programa no solo tenga los objetivos, sino que tenga núcleos de problematización en torno a este fenómeno de la realidad que tiene características dramáticas, como señalaba, y que requiere, por lo tanto, un esfuerzo formativo consistente y no simplemente una política de gestión, como muchas que hay, que quedan en la declaración o quedan en la realización de un par de acciones al año sobre ciudadanía, un par de acciones al año sobre convivencia, o etcétera. Entonces, que vaya más allá de la política de gestión, que vaya más allá de la declaración de las transversalidades en el currículum y que se vaya integrando en el proceso educativo cotidiano a través de, digamos, la transformación de algunas asignaturas y su expresión en los programas de estudio. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por la presentación. Entiendo que te tienes que retirar a las 3:30, entonces les propongo a los diputados y diputadas que si hay alguna duda en específico, la realicemos de inmediato. En la última diapositiva tú entregas claramente cuál es la propuesta de cómo esta educación sexual se podría integrar al currículum, y cómo habría que hacerlo, como en qué objetivos habría que considerarlo. Entonces, no sé si hay algún diputado que quiera hacer alguna pregunta en específico sobre lo que ha presentado Miguel. El diputado Venegas. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer la presentación del profesor Miguel Caro, realmente muy interesante, muy seria, creo yo, con un importante conocimiento de la realidad. Y a propósito de lo interesante que resultó su planteamiento, y sobre todo esto de la saturación, la falta de integración en el currículum, el excesivo asignaturismo, etcétera, etcétera, al final propone el que en algunas asignaturas se incorporen objetivos nuevos. Y la pregunta salta a la vista, porque uno de los aspectos que tú destacaste es la enorme existencia de una cantidad demasiado importante de objetivos, y después todavía más tremendo, ¿no es cierto?, lo relativo a los indicadores de evaluación. En tu opinión, debiéramos entonces también hacer una mirada más integral para corregir estos problemas y probablemente, ¿no es cierto?, disminuir o hacer una selección más apropiada de esta cantidad de objetivos, tanto transversales como objetivos de aprendizaje, para que no, al incorporar uno nuevo, como tú bien dijiste, estemos profundizando el problema que tú mismo has indicado como un problema que hay que abordar, sin duda, y que yo creo que comparto. Cualquiera que ha estado en una sala de clase, ¿no es cierto?, sabe que hay un problema bastante serio en ese sentido. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Venegas. El diputado Romero estaba también pidiendo la palabra. El diputado Romero y la diputada Girardi. Y le damos la palabra al invitado. Gracias, Presidenta. Bueno, yo soy nuevo en la comisión, Presidente. Le quisiera preguntar a don Miguel, a través de usted, ¿desde qué edad se quieren implementar esta enseñanza? Y a través de usted también, y con mucho respeto, Miguel, le quiero preguntar si usted es padre. Solamente eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Romero. La diputada Girardi. Sí. Gracias, Presidenta. Dos preguntas que quería hacerle a Miguel. Una es si se mantiene esta lógica de sobresaturación del currículum, de esta cantidad de objetivos de aprendizaje, lo que tú planteabas, ¿no? Son más de 70, 80 objetivos de aprendizaje en 38 semanas, ¿no?, que claramente no se pueden cumplir. Si realmente, a pesar de la propuesta que tú estás planteando, si es posible hacer educación integral desde esa lógica, porque una de los principios de la formación integral son objetivos, o sea, son aprendizajes significativos, ¿no? Y aquí estamos hablando en esta materia, en afectividad, ¿no?,
son aprendizajes desde el cuerpo, o sea, desde lo que me pasa como ser humano, ¿no? Desde la emoción, desde mi percepción del mundo, pero también de la percepción que yo tengo de mí misma, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema que no es menor, ¿no? Estamos hablando de realmente de ir a lo profundo del ser humano, en cómo el ser humano se construye desde la emocionalidad, desde la afectividad, ¿no? Entonces, si con esta cantidad de objetivos transversales, ¿no? O de objetivos de aprendizaje, existe espacio para generar estos aprendizajes más significativos, ¿no? Independientemente de los objetivos transversales, porque a la larga los objetivos transversales pasan, de acuerdo a lo que tú señalabas, a ser parte de distintas asignaturas, o sea, ciencias tiene que incluirlo, historia tiene que incluirlo, cada uno lo tiene que incluir dentro, pero desde la lógica todavía de asignatura. Entonces, la pregunta va en ese sentido, ¿es posible con esta lógica generar realmente aprendizajes tan significativos, ¿ya? Como los que tienen que ver con la percepción de mí misma, del ser humano, como de reconocerse a sí mismo y de aprender quién es, cómo es, qué significa ser humano, ser humano, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que me gustaría ver si es posible, más allá de la propuesta, si es posible dentro de este contexto generar estos aprendizajes tan profundos y tan significativos. Gracias, diputada Girardi. Le damos la palabra entonces a Miguel. Sí, gracias, presidenta. Agradezco muchísimo las preguntas. Creo que son muy valiosas para ir abordando esta conversación, precisamente porque esto tiene un marco más amplio que solo la preocupación por la educación sexual integral. La educación sexual integral es un ámbito muy relevante, pero es parte de un conjunto de fenómenos y desafíos educativos que son necesarios intentar satisfacer a través de una política educativa y curricular que sea pertinente. Por lo tanto, me parece muy bien que demos un marco de discusión un poco más amplio para luego ir precisando, ¿cierto?, las propuestas en torno al tema específico. Yo voy a unir la primera con la tercera pregunta en el sentido de ¿se requiere un nuevo objetivo por asignatura o se requiere un cambio curricular? Mi opinión es que se requiere un cambio curricular, porque el currículum actual queda obsoleto frente a la amplitud, complejidad y de desafíos educativos que tiene nuestra sociedad. Se derrumba por todos lados, de hecho, por eso que en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis del 18 de octubre, en el marco de la sequía, en el marco de la violencia de género, en el marco de los problemas de desarrollo socioemocional y en el marco de los fenómenos que nos afectan como sujetos y como sociedad, el currículum actual no puede hacer el giro. Le cuesta hacer el giro. De hecho, lo que tuvo que hacer el Ministerio de Educación para enfrentar la pandemia es recortar objetivos, porque el nivel de saturación y de fragmentación no lo permite. Entonces no puede girar hacia lo socioemocional, no puede girar hacia el contexto, porque cuando yo hablo de contexto desde el punto de vista pedagógico, que no es un problema administrativo, estoy hablando de contextualización curricular, no de contextualización didáctica. No es que yo le pregunte a los estudiantes de dónde vienen y quiénes son para enseñarles lo que está establecido a nivel nacional para todos por igual. Contextualización curricular vale decir que yo me vaya nutriendo de esas realidades, de esas necesidades, de esos intereses y de esos saberes para ir dándole cuerpo, ¿cierto?, a una idea de conocimiento que tenga pertinencia para la sociedad en sus desafíos cotidianos. Entonces no es la cosa como metodológica de la contextualización de la cual a veces se habla, y entonces en esos términos es urgente que no volvamos a la misma escuela, porque de hecho la crisis que tiene el sistema educativo no es una crisis de aprendizajes, es una crisis de sentido. Entonces el problema no es que las y los estudiantes no alcancen los aprendizajes, el problema es exactamente al revés. Los aprendizajes están hechos de una forma que no es pertinente ni posible que sean alcanzados. Imagínense un profesor tratando de hacer malabarismo con 60 objetivos de aprendizaje para 38 semanas de clase. Hay diseños curriculares en el mundo entero que operan bajo la premisa de que más es menos, y por lo tanto que menos es más. Vale decir, si yo pongo el foco en ciertos elementos y los
abordo en profundidad y transversalizo hacia distintos fenómenos de la sociedad y del contexto, produzco un mayor aprendizaje. Pero si yo ando corriendo detrás de la cobertura curricular, controlada a través de fichas de cobertura, donde la Ley de Aseguramiento de la Calidad, artículo 11, letra J, dice que la agencia va a controlar la cobertura de materias, ni siquiera se toma la molestia la ley de decir aprendizaje, sino que la cobertura de materias, y un largo etcétera, un CINCE, que refuerza la lógica de cobertura curricular, entonces nadie aprende porque no hay sentido. Esa educación no le produce sentido a las personas. Y entonces no puedo, retomando lo que preguntaba la diputada Girardi, ese currículum no puede entonces instalarse en la idea de construir o ayudar a construir un proyecto de sujeto, un proyecto de vida, que se haga cargo de sí mismo, de su corporalidad, de su identidad, del lugar que ocupa en el mundo, porque es un currículum centrado en la enseñanza de materias disciplinares y que está desconectado de la vida, que está saturado y más encima está fragmentado. Por lo tanto, lo que aquí se requiere es un cambio de fondo. Ahora, como ese cambio de fondo va a tomar un tiempo, el currículum vigente que tenemos es 2012, 2013, 2015 para hasta segundo medio, y el de tercero y cuarto medio se está implementando recién este año. Yo por lo menos no soy partidario de andar haciendo cambios curriculares a cada rato. Requiere que nos tomemos un tiempo, pero ese tiempo es urgente, tiene que tener un sentido de urgencia. Vale decir, en los próximos 2 años debiéramos pensar un currículum de verdad, pensado, orientado hacia una formación significativa, integral, pertinente, flexible, etc. Ahora, mientras tanto, porque yo soy partidario de que uno vaya pensando en el mientras tanto, pero haciéndose cargo en serio de la transformación de fondo estructural que requiere el currículum chileno, en el mientras tanto y en la misma línea, en la misma dirección de la transformación de fondo, no agregar más asignaturas, y si es que se agrega un objetivo, es 1 o 2 objetivos, no son 10 objetivos más para las asignaturas de las que estamos hablando en el ejemplo que estamos proponiendo, pero tanto más importante que agregar un objetivo a 4 asignaturas, es el componente de los propósitos formativos y del enfoque de la asignatura. ¿Por qué? Porque allí se requiere introducir un criterio de desarrollo curricular que la política curricular chilena no tiene, y que es el criterio de la flexibilidad curricular. En Chile los objetivos de aprendizaje son como el Corán, no se tocan, no se pueden reemplazar, no se pueden modificar, no se pueden ajustar. Lo que yo puedo hacer es como cambiarlos de orden, reorganizarlos, en fin, y la política curricular me permite crear mis propios planes y programas de estudio, es cierto, pero esos planes y programas de estudio tienen que ser sobre la base de los objetivos de aprendizaje que ya están instalados, vale decir, sobre la base de esos 60 o 70 objetivos que están instalados, porque no los puedo sacar. Por eso que la literatura, la investigación dice que no más del 10, 11 o 12% de las escuelas en Chile tienen planes y programas propios íntegramente, porque es imposible para muchas escuelas que atienden una población vulnerada socialmente, con deprivación cultural, etcétera, muchas veces sin los apoyos técnicos, en fin, construir sus propios planes y programas. Entonces, el concepto de flexibilidad curricular es fundamental. ¿Qué significa eso? Para responder en concreto a la pregunta, es que si yo introduzco 1 o 2 objetivos que tengan que ver con ciertas transversalidades clave, como por ejemplo lo es la educación sexual integral, entonces yo en ese marco de objetivos de 30, 40 o 50 puedo moverme flexiblemente en función de las necesidades educativas y no tengo que hacer cobertura curricular de todos los objetivos. Por lo tanto, yo evito ese problema de la saturación con el principio de un desarrollo curricular flexible, cuestión que no existe hoy día, por lo que yo señalaba, artículo 30, artículo 31, artículo 32, artículo 46 de la LEGE, incluso amenazan con las penas del infierno. O sea, el artículo 46 dice que se le puede cancelar hasta la personalidad jurídica a una escuela por no abordar los objetivos de aprendizaje. Entonces estamos frente a un régimen curricular draconiano que no permite la flexibilidad, y esta flexibilidad es discursiva, esta descentralización es discursiva porque no más allá del 10% de las escuelas tienen planes y programas propios, y adivinen qué tipo de escuelas son. Son las escuelas de los segmentos ABC1 de la sociedad chilena, y por lo tanto es como el mercado, pues las vitrinas están llenas, cualquiera puede comprar, pero hay que tener la capacidad para ir a comprar, y quienes tienen esa capacidad son esos sectores, y para el resto es estandarización y es rigidez del diseño curricular. Entonces yo diría que mientras tanto se puede incluir 1 o 2 objetivos en algunas asignaturas, pero incorporando esta idea de enfoque y propósito formativo que oriente la transversalidad más directamente y que se dé flexibilidad curricular para que las escuelas puedan abordar esto sin tener que caer en la lógica de la cobertura. No sé si se entiende la respuesta.
Sí, Miguel, gracias por las respuestas. Perdón, me faltaba un punto, disculpa, Sí, Camila. El lo del diputado, diputado Robles. disculpe, diputado, me preguntaba el diputado desde qué edad. Bueno, los niños y niñas comienzan a preguntar por su cuerpo desde que aprenden a hablar prácticamente. Y entonces, mi opinión es que la educación sexual integral, partiendo por la afectividad, por el reconocimiento de la corporalidad, por el respeto por el cuerpo. Esto no significa, por favor, diputado, que yo estoy planteando que hay que enseñarle cómo se tienen relaciones sexuales en primero básico, pero la sexualidad y la afectividad, entendida ampliamente y de manera integral, debiera ser desde etapas tempranas. Este es un problema de política pública, no puede quedar en la esfera de lo privado. Este es el problema de la privatización de la educación, porque cuando creo que los valores son un problema privado, y después cuando tenemos a la gente acaparando rollos de confort frente a una pandemia, nos damos cuenta que los valores son un problema público, no son un problema privado. Y sí, yo soy papá, y mi hijo pequeño tiene 9 años y le estamos entregando la educación sexual, afectiva y afectividad lo más integral que nuestros conocimientos lo permiten, y estamos planteándole a la escuela en la que está nuestro hijo, que entre paréntesis es una escuela pública, una escuela municipal, que se preocupe de ese tema, porque nos parece que es fundamental, porque si no sabe lo que empieza a ocurrir, él llega con preguntas y nos pasa desde que es chiquitito, llega con preguntas sobre cosas que aprende, que escucha por ahí. Entonces es mejor que se aborde con profesionales de manera integral y educativa, a que esté aprendiendo por allí con sus compañeros en la esquina y escuchando cualquier cosa, escuchando en la televisión o en la industria de la entretención, que le va entregando cuestiones a veces que distorsionan un poco la formación en ese plan. Así que sí, tengo un hijo pequeño y yo feliz de que él tenga una educación de ese tipo en el espacio escolar. Muchas gracias, Miguel. Sabemos que nos tienes que dejar, así que agradezco la presentación, y bueno, si después quedan dudas, por supuesto, yo sé que tú estás muy disponible a resolverlas. Te agradezco tu participación y la buena presentación que nos has entregado. Perfecto, muchísimas gracias y agradezco la invitación y estoy disponible para cualquier otra conversación. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda presentación referida a esto mismo. Está la jefa de la unidad de currículum y evaluación del Mineduc, es María Jesús Honorato. Hola, muy buenas tardes. Espero que me escuchen. Estoy con audífonos para mejorar, porque parece que mi computador no es muy eficiente en la transmisión. Así que, Camila, si no se me escucha, tú me avisas, ¿ya? Voy a compartir una presentación, y esta presentación a lo mejor distinto en el enfoque a lo que presentó Miguel, pero espero que también les pueda ser de utilidad. La idea de la presentación, voy a poner ahí, pantalla completa, es mostrarles, por un lado, cómo es el proceso de desarrollo curricular, para de tal manera que ustedes tengan a la vista el cómo uno puede insertarse en este tema pensando en modificaciones o en aspiraciones como las que mencionaba Miguel, y por otro lado mostrarles lo que hoy se encuentra respecto al tema de la afectividad y sexualidad, y cuál ha sido la visión respecto a este punto. Lo primero, que a lo mejor muchos de ustedes manejan, pero que es interesante, es que la unidad de currículum, si podemos leer esta imagen, que es una imagen que está bien hablando saturada con hartos elementos, pero es una imagen que muestra los desafíos que tiene la unidad de currículum. En primer lugar, si miramos abajo de este círculo, nos vamos a encontrar con la Ley General de Educación. Se responde en la unidad de currículum fuertemente a lo que mandatan el artículo 28, 29, 30, la Ley General de Educación, y desde esa perspectiva se genera una base curricular, un currículum nacional. Después, segundo, si nos vamos hacia nuestra izquierda, vemos que la unidad de currículum frente al qué, que es lo que define el currículum, el qué deben aprender, se responde con recursos, con el cómo. Y ahí surge los programas de estudio, que hay una distinción entre programa y base curricular, que en muchos casos uno no comprende muy bien la diferencia. Ahí aparece la posibilidad de un plan de estudio, la concreción entonces de esos objetivos en un tiempo. Aparece los textos escolares que se generan acá en la unidad de currículum como apoyo a esta base curricular, y
En este caso tenemos también hoy día una página web que ha sido también un punto importante para poder acompañar a los docentes con recursos apoyando esta base curricular. En tercer lugar, en la unidad de currículum, que es unidad de currículum y evaluación, están los referentes para la evaluación, es decir, se generan aquí los estándares en relación a los aprendizajes, como los estándares de cómo debiera ser el desempeño en torno al liderazgo, a la convivencia, a los recursos, a la gestión en los establecimientos, y todo un área de evaluación en aula, que tiene mucho que ver con esto que decía Miguel, de esta cantidad de indicadores, que en realidad estos indicadores son indicadores para poder generar una buena evaluación. Distinto es un objetivo de un indicador, es decir, podríamos considerar que uno necesita el otro, pero es distinto hablar del qué en una base curricular que hablar de un indicador que te permite asegurar que se demostró ese qué. ¿Ah? En este caso yo quiero hacer la distinción. Hay 3 instrumentos que se generan y por ley lo tenemos que generar, que apoyan a las escuelas. Por un lugar, la base curricular. Y aquí en esta base curricular, que podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, en Chile es mandatoria. ¿Y por qué? Porque se considera un instrumento de equidad. Se considera que puede entregar una base cultural común para todo el país. Y en ese sentido que tiene un valor. Podemos pensar en que esta puede contextualizarse y que es necesario ese espacio, pero tiene la riqueza de que podemos pensar que aquí tenemos un instrumento que es una base cultural común, que nos permite en forma equitativa poner temas y poner aprendizaje y hacer de esto una oportunidad. Que favorece la cohesión y la integración social, por tanto. Entonces, tiene eso de mérito. No todos los países del mundo tienen una base curricular que es mandatoria para todo el país, y eso también podría ser discutible, pero en este caso es así. Y define objetivos de aprendizaje, una figura que también está en la ley como fórmula curricular, que es este objetivo de aprendizaje. Esto tiene una concreción, y una concreción que puede ser modificada por los establecimientos, es decir, ya no es mandatoria. Cuando uno genera una base curricular y después piensa incorporar elementos en el programa, como lo decía Miguel, está la opción o sea, ¿es obligatorio que todo establecimiento tenga un programa? Sí. ¿Y qué es el programa? El programa de estudio es el cómo. Es decir, en la base curricular tengo el qué van a aprender y en el programa de estudio tengo el cómo. Y aquí es donde entra fuertemente este apoyo al docente, que se encuentra en el programa con un conjunto de actividades que le van a permitir, le van a generar ideas para poder usar ese conjunto de objetivos de la mejor manera y poder lograr esa integración y poder lograr esa cohesión, etc. Entonces el programa de estudio se distingue de la base en que es el cómo. Y ese cómo sugiere tanto actividades como evaluaciones. Y asociado a esto hay un tiempo, es decir, cuando uno presenta una base, un conjunto de objetivos, uno piensa, y de hecho nosotros entramos, y vamos a verlo aquí, al Consejo Nacional de Educación, en la unidad de currículum, tiene que pasar por el Consejo Nacional de Educación, tiene que de alguna manera pasar por ese filtro, ese control de calidad, esa posibilidad que tenemos de encontrarnos con un conjunto de expertos que nos pueden dar una visión respecto a lo presentado, y también nos habla del tiempo. ¿Es factible o no es factible? ¿Y cómo podemos transformar entonces este conjunto de objetivos de la base curricular, ya sea en asignatura o ya sea en otra modalidad? En el caso nuestro de asignatura, en donde determinamos un tiempo mínimo a trabajar, que también está estipulado en la ley, con una jornada completa, dependiendo del ciclo, la cantidad de horas, y con un tiempo de libre disposición, que también está asignado por ley, en el cual el establecimiento podría generar un plan de trabajo, con un taller, con una asignatura incluso propia, que es como se definió en tercero y cuarto medio, sin necesidad de presentar un programa al Consejo Nacional de Educación, por ejemplo. Por lo tanto, este es un espacio que le da absoluta autonomía para poder generar un trabajo en al menos 6 horas. Lo que decía Miguel para nosotros es sumamente relevante. En la medida que una base curricular se apropia, o sea, en la medida que el docente, en la medida que la escuela
realmente hace suya la base curricular es el momento en que eso se empieza a internalizar y empieza la implementación profunda. Y en ese sentido, en que esta imagen que ha traspasado desde los inicios de la unidad de currículum histórica, en donde se genera un contexto para la base curricular, de los instrumentos curriculares que la acompañan, que son los programas que tienen que estar insertos en el proyecto educativo institucional, dentro de un establecimiento y dentro de un contexto. Y en ese sentido que cuando se construye currículum, en la unidad de currículum, uno de los elementos clave es que la construcción de su objetivo debe permitir que diversidad de proyectos educativos puedan apropiarse de ese objetivo. Y es por eso que hay un llamado que también proviene de la Constitución, de que nosotros tendríamos que no forjar y no redactar objetivos partidistas, objetivos con algún tipo de sesgo, sino que cubrir todas las opciones, de tal manera que todo proyecto educativo pudiera, sobre ese objetivo, construir su propio proyecto y su ajuste. Este proceso, para elaborarlo, aquí en esta imagen, que a lo mejor les produce un poco de complicación porque tiene hartas cosas, pero lo que indican las flechas es que vamos recorriendo desde la izquierda a la derecha un proceso para elaborar el currículum. Inicialmente este proceso se ha ido cada vez sistematizando, se ha ido profesionalizando con todos los años que tiene la unidad de currículum, en torno a que es muy necesario capturar lo que está en la sociedad, porque si hay temas que son de relevancia, tendríamos que capturarlo porque sí son temas significativos para la sociedad y por tanto para estos estudiantes. Y en ese sentido, donde cada vez nos hemos ido acercando más a una consulta pública más amplia, a una cantidad de focus y de validaciones y de poder recoger información para poder capturar, no solamente, y por eso mismo yo aquí coincido con Miguel, no todo tiene que venir de las leyes, uno perfectamente va capturando las necesidades y en esa perspectiva se hace un ajuste, una propuesta inicial que, como todos, muchos de ustedes saben, entra al Consejo con un tiempo también reglamentado legal de 60 días, después de 30 para los ajustes, etcétera. Y esa ida y vuelta termina siendo un tiempo de aproximadamente mínimo de 1 año y medio. En el escenario pasado del tercero y cuarto medio fueron casi 3 años para poder avanzar con el currículum. Finalmente, cuando es aprobado por el Consejo, el Consejo Nacional de Educación contrata en general expertos para cada una de las temáticas que uno presenta, uno tiene la posibilidad de ir a exponer, uno de vuelta recibe observaciones, en general muy enriquecedora para poder o modificar o a veces generar cambios completos, pero hay ahí una riqueza en términos de una contratación de expertos que es muy significativo para el caso del Ministerio. Hay criterios de evaluación. El Consejo tiene en su resolución exenta unos criterios para poder evaluar lo que se le presenta, tanto un currículum como un programa. Lo primero es que tenga una buena fundamentación, que sea muy riguroso en términos de las consultas, de las validaciones, hay que rendir cuentas. Por otro lado, tiene que haber una coherencia, por ejemplo, con la LEGE. En el caso de construir una base curricular, claramente tiene que haber una coherencia y el conjunto de asignaturas tiene que rendir cuenta de ese conjunto de objetivos que uno podría denominar en el 28 como un perfil o digamos, caracterización de lo que tendría que lograr en aprendizaje un estudiante en NT1, en sexto básico y en cuarto medio. Una rigurosidad, eficacia pedagógica, es decir, si es un programa de estudio hay un llamado a que ese programa tenga actividades que sean integradoras, y esa es una exigencia al Consejo. Por lo tanto, en los programas ustedes se van a encontrar que hay integración y evaluación que se traduce en estos indicadores que no son parte del qué, sino que tienen que ver con el cómo evalúo. No es poner en la misma lista el conjunto de indicadores con el conjunto de objetivos. Y tampoco los objetivos que son actitudinales, que provienen de los objetivos transversales, porque hay un llamado a cómo combinarlos, cómo trabajarlos. Por lo tanto, no es que sean los 70 para 38 semanas, hay una forma de orientar el trabajo con esos objetivos.
Adecuación al desarrollo de los estudiantes, secuencia, adecuación al tiempo. Y aquí hay dos puntos que tengo destacados, porque en el caso de lo que estamos hablando, que es justamente la sexualidad y la afectividad, hay un elemento muy relevante que tiene que ver con la etapa que están viviendo los estudiantes y que esto tiene que ser muy significativo para ellos, y en ese sentido es muy importante pensar cómo ajustarlo, cuándo entregar esa formación. Claramente la afectividad es un tema muy transversal y la sexualidad también, pero hay momentos que esto se combina también con información, que por lo menos en el caso de la ciencia va combinándose con la afectividad, y son momentos claves en donde se puede entregar esta información. El respeto por la diversidad es uno de los criterios que recoge también el Consejo Nacional de Educación, que esté libre de sesgo, y la factibilidad tanto en el tiempo como de los recursos. Es decir, si es que hay algo que no se pudiera hacer porque estuviera muy alejado de la realidad nacional en términos de recursos, habría ahí una observación. La cronología de elaboración ha sido desde el 2009, decía, y coincido plenamente con Miguel en esto, en el sentido de que llevamos una sucesión de cambios. Y por tanto, como ustedes pueden ver, desde el 2012, partimos del 2009 al 2020, hemos cerrado todo el currículum desde parvularia hasta cuarto medio, en un cambio muy, muy importante que fue desde la losa a la LEGE, poniendo un foco en las habilidades del siglo XXI. Si hay un cambio importante que nos ha costado a los docentes, en los cuales tenemos que seguir trabajando, es en que el enfoque de este currículum está centrado en las habilidades. Tiene objetivos asociados al conocimiento y la comprensión, pero son un medio para trabajar las habilidades. Entonces, en este sentido, si vamos viendo hoy día, existe ya un tiempo que hemos dedicado, y los profesores requieren de un tiempo para ir internalizando cada uno de estos cambios. El cambio fue muy brusco, muy abrupto el 2009 en términos de un CMO, que lo leímos como una lista de contenidos. Tuvimos por años formados, y todos los docentes, que hoy día probablemente una gran proporción de los que estamos en terreno, fuimos formados en los CMO, en la lista de contenidos, en los temas, en las presentaciones temáticas. Toda nuestra trayectoria la vivimos así, nuestra escolaridad la vivimos así, y el 2012 surge un currículum con una forma distinta, como una estructura donde el estudiante es el protagonista, donde hay un desarrollo hacia la comprensión, donde hay un trabajo que hacer con los objetivos que se enfoca de otra manera. Entonces, en ese escenario que uno pensaría que un próximo cambio curricular podría venir para el primer ciclo básico, más o menos aproximadamente alrededor de los 10 años, que es lo que sucede hoy día internacionalmente. Más o menos entre los 8 y los 12, 13 años es el cambio curricular por justamente lo que estamos hablando. O sea, cambios curriculares tan importantes como sucedió el de la losa a la LEGE, hubo mucho cambio, hay mucho tiempo por delante que uno le queda para ir centrándose en enseñar habilidades y poniendo el centro en el estudiante con las habilidades. Entonces, la Ley General de Educación, que recoge desde la Constitución la libertad de enseñanza, la autonomía para los establecimientos, recoge en la ley, en estos 3 artículos, unos objetivos que son muy generales, porque a veces también nos toca, como decía Miguel, nos sucedió con otros temas, que uno quisiera en la ley poner todo lo que requiere que un estudiante sepa, pero estrictamente en la ley los objetivos son amplios. Y sobre esos objetivos amplios la lectura es recogiendo lo que la sociedad requiere en ese momento, comparativamente también relacionando fuertemente con la edad de los estudiantes, a ir de alguna manera concretizando esto a través de objetivos. Primero, a objetivos de aprendizaje, y después, como también lo menciona la ley, en habilidades, actitudes y conocimientos. Este es un lenguaje que está en la Ley General de Educación y que está muy actualizado. En ese sentido, a nivel escolar, existe este lenguaje en la literatura internacional. Hoy día las tendencias curriculares, por ejemplo, del 2019 de Australia y de British Columbia, que son en Canadá los que están más adelantados en currículum, hoy día plantean un conjunto de objetivos de aprendizaje de habilidades, una lista de conocimientos, y plantean unos objetivos que se llaman grandes ideas, formulados de esa manera los conocimientos. Entonces han generado como paraguas, digamos,
para cubrir estas actitudes, habilidades y conocimientos. Entonces, es interesante cómo también las experiencias internacionales nos van nutriendo para poder ir analizando esto. Entonces, aquí solamente quería reflejarles que en la Ley General de Educación, en la primera columna tenemos educación parvularia, en la segunda educación básica, y en la tercera la educación media. Solamente tomé uno de los objetivos que para nosotros es de gran potencia, porque nos habla de la educación integral, nos habla de cómo debemos hacernos cargo en la unidad de currículum, desarrollar todos los ámbitos. Y en estos ámbitos está el afectivo, está el físico, en el caso parvularia, lo importante que es establecer vínculos de confianza, afectos, pertenencia, colaboración. Y vamos cerrando en el cuarto medio con ese estudiante cuarto medio que tiene que desarrollar un plan de vida con discernimiento, de acuerdo a sus necesidades, con responsabilidades y en el ámbito de la familia. Entonces, quiero decir que con este tipo de objetivo, que es un objetivo que uno diría, bueno, bastante amplio, la unidad de currículum recoge esto y se hace cargo y hace una bajada hacia una base curricular que con un conjunto de asignaturas, en este caso que por tradición en Chile lo hemos ido veniendo así y que hoy día internacionalmente es así, hoy día en general, salvo algunos países que están adelantando espacios para trabajar en integrado, y tenemos Finlandia que lo tiene integrado, el resto de los países está todavía siendo bastante conservador en algunas asignaturas, pero propiciando, más allá de la asignatura, propiciando la integración. Y eso es un elemento y un desafío muy deseable. Entonces, este es un plan de estudio con GEC y sin GEC, para quinto y sexto básico, simplemente como para decirles que respecto a este plan de estudio, cada uno de los programas que acompañan este plan de estudio, porque el Ministerio tiene obligación de generar un programa de estudio para lenguaje y comunicación, por ejemplo, de tal manera que los establecimientos que no puedan hacer los suyos, lo utilicen. Claramente la indicación para utilizar ese programa de estudio es de flexibilidad. Y las sugerencias que van es, usted acomódelo a su contexto. Usted escoja de estas actividades la que pueda acomodar. Usted cambie las actividades que están propuestas. Usted, si que aparece una integración con la asignatura de Historia y Ciencia, usted también puede integrarla con otra asignatura. Es decir, hay un llamado en ese programa hacia potenciar en el profesor la integración. Entonces vemos que aquí, prioritariamente hoy día, vemos con mucha fuerza, tanto en los objetivos transversales, que no se ven aquí, como en las actitudes, todo lo que es afectividad, y en el caso de ciencias naturales y orientación, tenemos afectividad y sexualidad. Ahora, como yo decía, todo esto requiere un programa propio, y un programa que, aporta el ministerio, que desarrolla un ministerio, el ministerio desarrolla un programa de matemática, de historia, de ciencia, lo presenta al consejo, entra en este proceso que les puse, pero el que tiene jornadas completas, que tiene esas 6 horas de libre disposición, tendría esa opción en esas 6 horas de poder generar un programa aparte o generar una idea distinta, quizás en ese sentido. Ahora, aquí claramente hay un llamado también a poder generar integración, o sea, la generación entre las artes, entre la matemática, entre la ciencia, en la asignatura de tecnología está completamente planteada en forma integrada. Es decir, cuando hay un objetivo de tecnología, dice, usted relaciona este objetivo de inmediato y conecte con arte en tal objetivo, conecte estos dos objetivos. En general, ahí hay una preocupación tanto del consejo por la integración como la unidad de currículum. En torno a afectividad y sexualidad, voy a mostrar algo de lo que tenemos al respecto, pero lo principal y prioritario es que la formación en afectividad desde currículum ha sido considerado muy relevante como un aprendizaje transversal que debiese permear toda la trayectoria educativa, y esta sí tiene que ser abordado en las etapas correspondientes, si es claramente un conocimiento, así como transversal en torno a si es el trabajo de la afectividad o de alguna manera el poder reflexionar y poder tener experiencias para poder ir descubriéndose a sí mismo. Ese es un trabajo que va permeando la labor del profesor. Es un trabajo muy cercano a lo que hace el profesor jefe y también un llamado a cada profesor de asignatura. Que también en esta base curricular, un llamado al profesor de asignatura, cuando se le plantean actitudes a las asignaturas, no es por aumentar los objetivos de 70 a no sé cuánto, es para decirle a ese profesor que el transversal, del cual nadie se hacía cargo, también él es responsable.
Y si hay y hay un transversal que habla de la empatía, del afecto y de la relación con los demás, es responsabilidad del profesor de matemáticas, de ciencia e historia. Por lo tanto, el que aparecieran las actitudes tiene también que ver con eso, como una opción frente a la evidencia que indicó que lo transversal per se no logra los efectos que uno quisiera, si combinándolo con la entrada por cada uno de los profesionales que están en contacto con ese estudiante, sí hay un logro. Entonces aquí lo primero es identificar etapas, y esas etapas con ciertas características del desarrollo. Es muy importante para hablar de afectividad y sexualidad poder ubicarse en lo que requiere cada una de las etapas. Que ahí están, yo más o menos se los he dicho, claramente hay una diferencia entre estar en los 4 o 6 años en convivencias afectivas donde los vínculos son muy necesarios, en donde la autoimagen sana es muy necesaria, hacia avanzar a la pubertad, a la adolescencia, con un proyecto ya de vida saludable, que despierte, ya despierta el interés sexual, despierta una empatía por el otro, la necesidad de poder de alguna manera construir en conjunto con sus compañeros, con su familia, todo su ser. Entonces hay una evidencia de cambio que hay que considerar a la hora de pensar en cómo vamos a instalar este tema si uno quisiera instalarlo más allá. Esta es una diapositiva que muestra de alguna manera, no la totalidad, porque aquí no están los objetivos transversales y las actitudes, pero sí nos muestran que tanto la asignatura de orientación como la asignatura de ciencias naturales tenemos componentes importantes que a lo largo de todos los años, especialmente la asignatura de orientación, incluye un eje que es el crecimiento personal, que trabaja en forma sistemática siempre el tema de la afectividad y la sexualidad. Eso se va año a año trabajando desde primero básico hasta cuarto medio, en donde en tercero y cuarto medio se centra mucho en el bienestar y el autocuidado. En el caso de ciencias, en sexto básico está un inicio en términos del conocimiento. Estamos hablando aquí de la sexualidad, del sistema, del conocimiento de su propio cuerpo. En séptimo básico hay una mirada mucho más amplia a la sexualidad, hacia la afectividad, hacia más bien a las dimensiones de la sexualidad, considerando que tiene una dimensión afectiva, psicológica, y por lo tanto, cuando uno habla de sexualidad, no solamente está hablando de reproducción, y más allá de eso, aparece también en séptimo ya la paternidad y la maternidad responsable, es decir, aparece la afectividad, los vínculos, las relaciones, y dentro de eso, las relaciones sexuales como un tipo de vínculo, y este control de la natalidad junto a las enfermedades de transmisión sexual. Ya en séptimo aparece eso, esto se modificó incluso el 2010, esto estaba a partir de séptimo y octavo, se tomó la decisión, contrastando con lo que estaba sucediendo en los estudiantes, el bajar esto a sexto básico, en iniciar ya directamente este tema antes, se cotejó esto internacionalmente y también hay algunos países que lo tienen en sexto, pocos, más allá, más abajo de sexto, en términos del conocimiento. Eso no significa que antes no esté trabajado en orientación con el profesor jefe, el proceso de desarrollo afectivo y sexual, y que la sexualidad como expresión de amor o los cambios de la pubertad no se trabajen antes. Es decir, aquí hay una combinación importante en lo que hace el profesor y su trabajo permanente con el alumno. Y en el segundo medio, que fuertemente ya hay un conocimiento ya mucho más profundo en términos de la regulación hormonal, o sea, hay una profundidad que seguramente todos nos acordamos de ese curso o de alguno que nos habrá tocado en términos de sí profundizamos todo el tema más biológico, llamemos, relacionado con el tema, pero siempre recuperando el tema de la responsabilidad prenatal y toda esa responsabilidad por el otro y de conocer de que detrás de esto naturalmente hay una responsabilidad con el otro, con el que estoy implicado y ese vínculo se puede hacer crecer y hay finalmente todas unas consecuencias que también se abordan desde la perspectiva de la natalidad. Y en el caso de tercero y cuarto medio, el año pasado se agregó esta asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, que ha sido bien exitosa en la perspectiva de que trabaja con temas muy contingentes y aparece ahí mucho trabajo en proyectos, que es una idea que también tenemos para poder
incluir en los niveles más bajos, es decir, integrar y dar ejemplos de asignaturas que trabajan en forma integral. Entonces hay un libro que tiene 42 proyectos que le entrega a los profesores la posibilidad de trabajar las enfermedades de transmisión de agentes infecciosos, por ejemplo, en términos desde el concepto de la sexualidad, con orientación, también sumando a esto asignaturas artísticas, es decir, hay distintos proyectos que le van mostrando al profesor cómo enriquecer un tema como, en este caso, la sexualidad y la afectividad. Por ejemplo, hay un proyecto transgeneracional súper interesante de poder poner este tema en 2 generaciones desde el lenguaje, y donde se van sumando otras asignaturas, filosofía, por ejemplo, en ese caso, que habla del sentido ahí, justamente de la vida, y también de un lenguaje que ha cambiado en las generaciones. Entonces, este concepto de poder generar integración también es relevante al momento de poder generar recursos. Aquí voy a pasar más rápido, pero solo quería mostrarles que lo anterior, hasta aquí, perdón, son grandes temas. Pero esto baja, y aquí solamente les voy a mostrar el nivel de educación parvularia, donde tenemos un ámbito, el desarrollo personal y social, que se trabaja en forma transversal y que está propuesto para que todas las parvularias lo tomen y lo incorporen en su planificación en los distintos ámbitos y núcleos. Y, por ejemplo, este habla de, en primer nivel, estamos hablando de sala cuna, un objetivo de aprendizaje sería manifestar satisfacción cuando percibe que adultos significativos le expresan afecto. Por ejemplo, en el segundo nivel, que estamos hablando de los niveles medios, representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. Y en un tercer nivel, que estamos hablando ya del kinder, NT1, NT2, uno de ellos que lo tengo ahí destacado, expresar sus emociones y sentimientos, autorregulándose en función de sus necesidades, la de los demás, y las normas de un funcionamiento. Entonces, y debajo de él tenemos comunicar rasgos de su identidad de género. Es decir, aquí tenemos un conjunto objetivo de un ámbito solamente, que ya vemos cómo toman absolutamente el tema de la afectividad y la sexualidad. Y esto se traduce, entonces, en una propuesta de programa. Y esa propuesta de programa pone el objetivo arriba, puse uno, tomé el azul, el que tenía destacado, expresar sus emociones o sentimientos, autorregulándose en función de sus necesidades, y lo que le agrega es cómo se podría reconocer el logro de este aprendizaje, es decir, algunos indicadores. O sea, no es que se sumen, es que ¿para qué sirven estos indicadores? Para verificar que se logró el objetivo. Y se le agrega esto, yo solamente lo puse aquí encima para que ustedes tuvieran una visión y no alargarle, actividades del programa que son muchísimas, tanto para el nivel NT1 en este caso, para el nivel NT2, en este caso elaboran un panel, la mejor receta para demostrar amor. Para ello representan situaciones en las que se han sentido amados, describiendo cómo lo han notado, de qué manera se han sentido, individualmente dibujan diferentes formas de expresar el amor, dar, recibir besos, decir te quiero, etcétera. Es decir, un conjunto de actividades que se le entregan al docente para apoyarlo en el logro de este objetivo. Esto es lo mismo de primero a sexto básico. Tomamos orientación, estoy mostrándole el eje solo de crecimiento personal, en donde ustedes van a ver que en primero y segundo básico se da continuidad a NT1, NT2 con el afecto y el cariño, el autocuidado. En tercero y cuarto básico aparece el valor de la sexualidad como una expresión de amor, vínculo, intimidad, y abajo aparece el autocuidado, especialmente el resguardo de la intimidad, la entrega de información personal, situaciones de potencial abuso aparecen explícitas para ser trabajados por los profesores. Entonces, aquí tenemos que también la asignatura de orientación le da continuidad a algo que es muy transversal, que lo toma el profesor jefe en su trabajo diario. Piensen que el profesor jefe está toda la jornada con nuestros alumnos, por lo tanto es un llamado para que él, en el transcurso de toda su tarea diaria, es decir, cruza historia, cruza matemática, cruza su jornada, él tiene un llamado a ir trabajando en espacios de recreo, en espacios en pequeños espacios dentro de las asignaturas, poder ir trabajando esto e insertándolo en las asignaturas. Entonces hay un llamado a integrar fuertemente orientación. Si nos vamos ya al área de ciencias, tenemos en sexto básico, aquí tenemos en la página web, tenemos en ciencia natural una unidad que es claramente sistema reproductor, la pubertad, vida saludable,
Acá tenemos incluso, ustedes pueden ver en la mano izquierda que hay uno de los objetivos que está con una estrellita, dice objetivos, o a 4 o a 5, bueno, ese es uno de los objetivos priorizados. Y yo quiero indicar al respecto que fue un tremendo ejercicio, un potente ejercicio que nos hizo ver cuál era el conocimiento más básico que requería tener un estudiante para poder avanzar hacia el siguiente. Claramente nos quedamos con un gusto que es amargo en el sentido de que no está todo, pero no todo en el sentido de la cobertura, sino que no logramos con ese conjunto de objetivos priorizados en la totalidad de capacidades que requiere el estudiante para avanzar, ni de habilidades. Entonces, en ese sentido quiero decir que si bien fue un buen ejercicio, que nos va a venir muy bien a todos para el ejercicio futuro curricular, creo que es importante decir eso. Aquí hay otro ejemplo de segundo medio, en donde se conjuga la afectividad y la sexualidad con las habilidades de investigación y con las actitudes. En el sentido, en este caso, hay una propuesta de manifestar un pensamiento crítico en torno a un gráfico que muestra los embarazos adolescentes, con ciertas preguntas que le permiten al profesor hacer un trabajo. Con esto creo que termino. Solamente quería justamente a lo mejor mostrar este posible camino, así como la propuesta pueden ser objetivos, como decía Miguel, en una alternativa muy a largo plazo, porque pensemos en lo que estábamos conversando de lo que significa mover esto para poder hacerlo por el bien de los estudiantes y de los docentes. Creo que es muy interesante generar el camino de poder generar proyectos, poner a disposición un material y recursos, de tal manera que apoyar al profesor en generar esta integración, no solamente indicarla en los programas, como está indicado, usted conecta este objetivo con este otro de esta asignatura en torno al tema, sino que a lo mejor ese podría ser un avance importante. Creo que además esto está, y cierro con esto, Camila, potenciado por el plan de afectividad, de sexualidad y de género que está planteado, en los cuales los establecimientos sí trabajan para poder incorporarlo a los PME. Creo que ahí también podemos hacer mucho en términos de poder potenciar eso, y claramente viene el desafío de pensar en cómo poder generar mayor integración, como dice, y poder generar un currículum que, así como les mostré, que está presente durante toda la trayectoria, cómo poder generar ahora recursos que permitan trabajar como ente tercero y cuarto medio estos proyectos integrados que son significativos para los estudiantes de las distintas edades. Espero haberles dejado claro. Cualquier duda. Gracias, María Jesús. No sé si habrá alguna pregunta en específico de parte de los diputados, diputadas. ¿No? Si no hay preguntas específicas para la presentación de María Jesús, quisiera darle la palabra entonces a la subsecretaria. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, quisiera agradecer las presentaciones de ambos, de Miguel, que ya no está, y por supuesto de Jesús, de la María Jesús. Creo que la presentación de la María Jesús es súper clara en cuanto a dejar a explicar cómo se construye un currículum, la diferencia efectivamente entre las bases curriculares, el qué, el cómo, que son los programas, los planes de estudio, también el proceso que estos requieren, y también me parece súper bueno que haya entrado en un poco el trabajo que se hizo para los objetivos priorizados, para el currículum priorizado este tiempo, que estoy segura, tal como dice ella, va a ser un muy buen ejercicio para
para las definiciones próximas que vendrán en otro momento del currículum. Yo creo que siempre es importante algo que nosotros mencionamos en estas reuniones que tuvimos como comisión, entender muy bien en qué marco estamos, cuál es el marco que establece el currículum en Chile, cuáles son las posibilidades de acción que tenemos, qué es lo que busca el currículum, que el currículum busca la integración, tal como lo dijo la María Jesús en su presentación, y que de hecho no solamente lo busca, sino que lo propone también. Y que luego es en los colegios, en el profesor, en los proyectos educativos, donde se debe generar esta integración. El currículum es un elemento de equidad, entiendo, la Jesús me parece que también partió así, lo dijimos nosotros también en su momento, por qué en Chile el currículum, una de las decisiones, por qué es obligatorio y es un currículum igual, de alguna manera, para todos los colegios y establecimientos, también de educación parvularia en Chile, porque se considera como un elemento de equidad. A mí me parece que fue súper claro todo lo que ella explicó. También explicó cuándo se empieza a abordar desde el área de ciencias naturales y desde el área de orientación la afectividad y la sexualidad en el currículum nacional, digamos, en nuestro currículum. Y entendemos que la afectividad parte de la educación parvularia, es que de hecho la educación parvularia tiene un núcleo completa, la afectividad es muy parte de la educación parvularia, de todo el currículum. También entendemos que en educación parvularia no hay plan de estudio, porque no es, en educación parvularia no se establecen asignaturas, no hay un plan de estudio, es un currículum mucho más integrado con núcleos de aprendizaje y desarrollo que van entrelazados entre ellos. Y después, bueno, en ciencias naturales, como parte ya los primeros temas de sexualidad, de pubertad en sexto básico, y en orientación los toma bastante antes. Entonces a mí me queda claro desde el punto de vista curricular cómo se aborda, cómo el currículum lo propone. Luego, acá la discusión, más que la discusión, la propuesta que hay hoy día es cómo avanzar con programas de educación, en este caso para la afectividad y para la sexualidad obligatorios desde educación parvularia. Y esto es lo que hemos estado discutiendo, más que discutiendo, conversando, yo diría, en esta comisión que hemos hecho entre los asesores de la comisión y nosotros. Y hemos establecido ciertos acuerdos que a nosotros nos parece bien relevantes que yo le quiero dar la palabra a la diputada Rojas para que los mencione, pero a nosotros nos parece que hemos llegado a unos mínimos que son bastante más que mínimos, porque el análisis que hemos hecho, la reflexión que hemos hecho en este tiempo es justamente la importancia de abordar los temas de afectividad y sexualidad desde los primeros años. Tenemos un diagnóstico común que compartimos, de hecho, tanto la ley, la propuesta del Ejecutivo del año pasado, que se ingresó el año pasado en el Senado, como las mociones parlamentarias recogen un diagnóstico bastante similar, donde sabemos que hay aumento de embarazo adolescente, aumento de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, hay conductas de riesgo que aumentan en los jóvenes con respecto a la sexualidad, y por lo tanto sabemos que son temas importantes de enfrentar. Sí sabemos que la manera en cómo se enfrentan y desde el momento en que se enfrentan tiene mucho que ver con la edad y la madurez de cada niño y de los jóvenes. Por lo tanto, entendemos, tal como aquí se mencionaba, que en la educación parvularia lo clave tiene que ver con la autorregulación, con el conocimiento, por supuesto, de la propia afectividad, de las emociones, reconocerlas, ser capaz de autorregularse. Las funciones ejecutivas son muy importantes en la educación parvularia. Y también algo que hemos establecido a lo largo de todo este tiempo es la necesidad de una información muy clara, información que lleve a conocimiento sin errores. Lamentablemente hoy día uno de los diagnósticos también establece que muchas veces los jóvenes y adolescentes tienen conocimientos erróneos respecto de la sexualidad, respecto de las enfermedades de transmisión sexual, y eso es algo que evidentemente hay que evitar y un buen programa lo debe evitar. Es por eso que creemos que tenemos bastante acercamiento en cuanto a que tenemos un diagnóstico que compartimos. Entonces a mí me parece que el análisis de este periodo en la mesa, en esta mesa técnica, nos permitió llegar a algunos acuerdos donde desde ahí a lo mejor poder partir y construir
y seguir avanzando en esta discusión. Una discusión que nos parece tiene mucho sentido toda vez que todos los que estamos aquí compartimos la necesidad de avanzar en que nuestros jóvenes tengan, disminuya las conductas de riesgo, avanzar en que los niños desde los más pequeños sean capaces de distinguir cuando están enfrente a un abuso de un adulto, que cada vez tengan mejores condiciones para poder tomar decisiones asertivas, y eso, la toma de decisiones se forma tempranamente, desde los niños en educación parvularia en adelante, que tengan un mayor y mejor conocimiento, y por lo tanto creemos que estamos en un buen pie para seguir avanzando. A mí me gustaría, diputada, que usted pueda contar cuáles son los acuerdos a los que hemos llegado, estos mínimos, si es que lo tiene a bien. Sí, le pido a Marisol si puede ver, por favor, el reingreso del diputado Venegas, que salió por ir a Derechos Humanos y que ahora quiere volver, pero no lo está logrando. Sobre lo que menciona la subsecretaria, bueno, antes de comenzar, les comenté a grandes rasgos a los diputados que estaban presentes, que tuvimos este espacio de conversación, y que rescato yo el acuerdo más importante tiene que ver precisamente con este diagnóstico de que lo que tenemos hoy día en Chile en materia de educación sexual es tardío. Yo le acabo de enviar a los diputados un informe en el que se basan, de hecho, varios de los proyectos de ley que hoy día tenemos en discusión, estos refundidos, que es una evaluación de la ley, y donde se pone, por ejemplo, que la norma actual excluye la educación sexual en las primeras etapas formativas, que hay una pugna entre la libertad de enseñanza y el acceso a la información, que no hay un reglamento, se cuestiona el rol del ministerio, se menciona que la educación sexual que hay actual no es abordada en todos los establecimientos, y ahí se hacen una serie de propuestas, entre otras que tienen que ver con potenciar en el currículum nacional el enfoque de sexualidad y afectividad. No hay que olvidar que el gobierno actual, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, presentó también un proyecto en esta materia que busca abordar educación sexual desde quinto, por lo tanto, como digo, hay un diagnóstico común que creo que se profundiza con las conversaciones que hemos tenido con el ministerio, y en ese sentido, uno de los acuerdos precisamente es que tiene que existir este programa de educación en afectividad y sexualidad desde la primera infancia, particularmente desde el primer nivel de transición. Entonces, yo creo que esa base nos da posibilidades de enfrentar mucho mejor esta discusión, el debate de las indicaciones en particular. Por lo tanto, lo que tenemos pendiente claramente es quizás tener una indicación sustitutiva, es revisar la gran cantidad de indicaciones que hay, pero como digo, a mí me parece que este acuerdo base respecto de que haya educación en sexualidad y afectividad desde educación de párvulo es una cuestión bien relevante, y atiendo a que el ministerio además está de acuerdo con esto. Digo, para dejarlo muy explícito. Entonces, hay una cuestión, y por lo cual yo solicité hoy día que pudiese estar tanto Miguel como María Jesús Honorato, que tiene que ver con tomar la decisión respecto de cómo queda la norma integrada, si es un programa, si se mandata que estén las bases curriculares, es una definición a tomar por esta comisión, y a mí me parece que uno de los puntos más relevantes, por eso consideré que era importante que los diputados pudiesen tener una base común respecto de cómo hacer esto. Hay algunos que llevan más tiempo en el Congreso y que participaron de la discusión de la ley de educación cívica, que es lo más parecido que hay en el último tiempo, con la diferencia de que esta ley estableció un plan y por lo tanto se generó una asignatura para tercero y cuarto medio, que es distinto a lo que estamos presentando acá, que en parte intenta hacerse cargo de no generar más asignaturas, sino que intentar que sea un contenido transversal, pero un contenido transversal que efectivamente esté presente y no
o sea, como que efectivamente los niños y niñas, adolescentes puedan tener acceso a esta información y que puedan recibir orientación. Como les decía, en esta evaluación de la ley, esa es una de las partes más críticas. Entonces, lo que tenemos actualmente, asumo yo que el diagnóstico es que no es suficiente y por eso estamos teniendo esta discusión. María José, ¿tú quieres decir algo más respecto de esto? Subsecretaria. Ahora sí. Sí, la verdad es que no sabía cómo pedir la palabra, pero entonces cuando vi que estaba el diputado Belolio también que quería pedir la palabra, a lo mejor él que la había pedido antes que yo, de hecho. ¿No? Ya, ok. Es que a mí me parece justamente, diputada, que usted está planteando algo que a mí me gustaría que a lo mejor, no soy yo la persona para hacerle la pregunta a la jefa del área de currículum, a la María Jesús, pero que es precisamente cuál es su opinión, pero yo planteo para que ustedes le hagan la pregunta, porque entiendo que a mí no me corresponde, pero cuál es su opinión respecto de si esto debiera, la educación sexual, abordarse como un programa, tal como lo establece en el fondo esta ley, o un cambio curricular. Eso me parece que es algo que a lo mejor ella lo explicó, pero ya que usted lo plantea, me parece que es bueno poder oírla acá, porque es una voz bastante experta, ya que no solamente ha sido jefa de currículum en este periodo, sino que lleva muchos años trabajando con el área de currículum. Creo que es una conocedora bien profunda de esto. Entonces, primero eso, pero además, yo creo importante destacar, yo en esto quiero valorar un poco los distintos acuerdos a los que llegamos, porque por una parte está este como más macro, que es donde sentamos las bases, en el fondo, de la necesidad de avanzar en afectividad desde los más pequeños y en sexualidad un poquito más grande en un programa, pero también distinguir que acá, y lo digo porque creo que es importante destacar que tenemos bastante acuerdo en que un buen programa de educación sexual debe incorporar, y esto es algo que estamos todos de acuerdo, debe incorporar expresamente a los padres, pues efectivamente tenemos a lo mejor diferencias luego en cómo materializar eso, pero aquí no hay duda, al menos así lo percibimos en la comisión técnica, la mesa técnica, que todos consideramos, todos los que estaban ahí, la importancia de que los padres estén presentes en un programa de educación sexual. El cómo lo podremos discutir y a lo mejor ahí vamos a tener diferencias, pero me parece importante relevar que igual ese es un principio en el cual estamos de acuerdo. Creo que esto no solamente nos permite acercarnos, sino que también nos permite entender que si tomamos esto con mucho acuerdo y trabajándolo entre todos, podemos llegar a una buena propuesta. Lo digo porque una de las cosas que ha estado un poco de repente en el aire, y me atrevo a decirlo, es que este programa como que de alguna manera parte de la base de dejar fuera a los padres. La conversación, las reuniones que tuvimos, en ningún caso, y no vimos que esa fuera la postura de los diputados, contempla dejar fuera a los padres, sino más bien hay una posición bastante fundada por parte de todos de que los padres deben ser parte muy esencial en este proceso. Evidentemente después ya tendremos que discutir el cómo materializar eso, pero me parece importante también destacarlo, diputada. Eso, yo creo que es bueno que alguien le haga la pregunta a la María Jesús. De acuerdo, sí, yo creo que María Jesús nos puede responder efectivamente cuál cree ella que es la mejor forma de incorporar la educación sexual. Uno de los proyectos del 12.955-04 plantea que ejemplados los lineamientos curriculares, los otros hacen mención al programa que ya se mencionó en la ley 20.418, por eso es una cuestión a definir por la comisión, así que el diputado Belolio solicitó la palabra y le damos la palabra también después a María Jesús. Gracias, Presidenta. No, lo que pasa es que yo también quería aprovechar, bueno, me hago de la pregunta que decía la subsecretaria para que la conteste María Jesús. Pero dicho eso, creo que también es súper importante la presentación que acaba de hacer sobre el currículum, en que los contenidos que hoy día ya están en el currículum
tratan varias de las materias que nosotros mismos estábamos discutiendo en el proyecto de ley. Yo creo que también es importante ratificar eso. Entonces, que nos pudiese decir, María Jesús, qué cosas nuevas cree usted que se están incorporando con este proyecto y qué cosas ya estaban. Ha habido, obviamente, una campaña del terror de injurias y calumnias con respecto a lo que dice o no dice este proyecto, y sobre todo desde las cosas que teóricamente dice, pero obviamente si uno lo lee, no dice. Y específicamente en los cursos iniciales. Es decir, cuando usted hace la presentación y dice, mire, en los cursos iniciales hay un bloque completo que es sobre identidad, que es sobre autonomía, sobre afectividad, que es sobre corporalidad, movimiento, que en educación básica está el crecimiento personal y en tercero y cuarto sexualidad como expresión de amor, no son cosas nuevas que se estén incorporando. Y ninguna de ellas implica ninguna de las barbaridades que han dicho algunos radicales en el último tiempo. Entonces me gustaría que también nos dijera cuál cree usted que son contenidos que se están incorporando. Y segundo, el punto de los programas, ¿no? que hacerle como un adicional a la pregunta que nos postulaba la subsecretaria. El hecho de que haya un programa o que se quiera crear un programa no implica que ese programa tenga que ser idéntico para todos los colegios, sino que ese programa puede hacerse coherente con el proyecto educativo de cada colegio y presentarlo al Ministerio de Educación y, por tanto, realizarlo de acuerdo a su propia visión antropológica que, por ejemplo, pueda tener ese colegio, en la medida que cumpla con el marco general, que no es solo aprobado por el Ministerio de Educación, sino que también por el Consejo Nacional de Educación. Eso también lo digo porque va relacionado con lo que decía la subsecretaria, que hay quienes han dicho, mire, este proyecto lo que pretende es, primero, instruir o solamente meter una ideología y que, por tanto, ninguna otra forma de poder pasar estos contenidos es posible. Falso. Segunda cosa que dicen, esto solamente pretende que sea el Estado y no las familias y los colegios los que puedan educar en la sexualidad y la afectividad. Falso, como acabamos de ver, porque el currículum ya incorpora varias de estas cosas y además es un programa que es perfectamente compatible con el proyecto educativo de cada uno de los colegios. Tercero, algunos dicen, mire, esto lo que pretende es sexualizar a los infantes. Ahí ya empezamos en la lógica de los trastornos, ¿no? Cuando empiezan a decir ese tipo de cuestiones. Porque lo mismo que dice UNICEF, lo que dicen las y los expertos en materia de prevención de abuso, es que es justo al revés. Es el desconocimiento, es la falta de educación socioemocional la que ocupa al abusador para abusar del menor. Por tanto, si hay algo que esto puede ser, es exactamente lo contrario a lo que esos grupos radicales y mentirosos dicen. Este es un proyecto que al final lo que hace es formar una serie de factores protectores frente al abuso. Entonces, en su experiencia, y yo creo que es una buena pregunta, el contenido, ¿cómo se hace más presente? ¿Qué sería lo novedoso de parte de esto? No quiero contestarlo yo. Yo entiendo que una de las cosas novedosas es que estaríamos diciendo a los colegios, mire, usted tiene que tener un plan completo. A pesar de que son contenidos transversales, no es que sea una clase en específico, es un plan que incorpora esa educación emocional, afectiva en los cursos iniciales y de sexualidad en los cursos más altos, en donde obviamente los contenidos son adecuados a la etapa de formación y desarrollo de cada uno de los niños y las niñas. Pero me gustaría también que lo pudiese decir, no solamente nosotros que somos firmantes del proyecto, sino que también una experta como usted. Gracias. Ya. Diputado, les pido, profesor, la 1623, que pueda responder bien María Jesús, y si hay que extenderse unos minutos nos los podamos tomar. ¿Sí? Ya. María Jesús. No se escucha, no tiene activado su audio al parecer. María Jesús. ¿Puede ser ahí? ¿Sí? Ahora sí. Ya. No, lo primero que les quería comentar es que el hielo después que terminé la presentación fue espantoso. Y yo soy profesora, quiero decir, entonces sentí que lo hice pésimo, no sé. El primer cuestionamiento de no recibir ninguna pregunta a ustedes fue
fue tremendo. Soy profesora 30 años y uno se auto evalúa. Así que espero que no sea porque les provoqué nada particular. Sí, me imagino que lo hice muy rápido, así que por favor, hablo rápido, etcétera. Puede ser eso. A ver, yo soy profesora de ciencias y por tanto hice muchos años clase de este tema. Es un tema que en lo particular me gusta mucho porque hay un interés y hay una debilidad en los padres muchas veces de poder enfrentarlo. Y por tanto, cuando uno logra establecer un contacto con un niño cuarto básico que tiene muchas inquietudes, pero miles, y si les pudiera contar la cantidad yo llegaba a notar las inquietudes porque eran maravillosos a veces escucharlo. Bueno, estas conversaciones sobre afectividad y sexualidad son para un profesor muy, muy impresionantes. Pero también quiero con esto decirle respecto a la pregunta, ¿tiene el currículum elementos suficientes? Porque uno querría a lo mejor, claro, ustedes pueden decir, bueno, cambiemos todo el currículum, pero vámonos al realismo del opcional, de la opción. Queremos tener, como decías tú, Camila, algo falta si estamos todos diciendo que todavía necesitamos algo más, ¿no es cierto? Yo creo que se necesita desde los más pequeños. O sea, definitivamente creo que esto no es un tema para hacerle el quite, pero creo que a cada edad le corresponde lo que le corresponde y las inquietudes y lo que les entreguemos tiene que ser en la medida de esa inquietud. Por lo tanto, me parece que en parvulario el trabajo de la afectividad es de alta potencia y el currículum de parvulario tiene pero un tremendo cuerpo para poder anclarse ahí, tremendo. O sea, si tuviéramos que buscar cosas nuevas para agregarle, no sé. Otra cosa es que queramos hacerlo más integrado, pero ya es integrado. Yo creo que ahí hay un anclaje muy bueno. Hacia arriba creo que está el potencial y como les digo, está el qué, pero el profesor requiere el cómo. Y si ustedes me preguntan, y hay evidencia, si ustedes preguntan a los profesores y hay estudios, ¿cuál es el instrumento que más requieren? ¿Que más los saca de apuro? ¿Que más los apoya? Y se los puedo decir como profesor de ciencia para este tema porque hay muy poco. Es un buen programa. Es una buena actividad para trabajar con mis estudiantes, ya sea en forma integrada, el tema, o un continuo. Ni los orientadores, ni los profesores, colegios que tienen la posibilidad de orientadores, tienen déficit de este tema. Entonces, claramente yo creo que un tremendo aporte es un programa. Ahora, si está la opción de más de un programa, también, porque ¿qué me preocupa? Por lo menos desde currículum tenemos que tener la preocupación de que un objetivo tiene que calzar con múltiples proyectos. Y para eso, claramente no puede estar todo en el objetivo. Si no puede estar todo en el objetivo, yo puedo generar múltiples formas de enseñar esto y en ese programa, o genero más de un programa, o como decía Jaime, una opción que todavía no hemos podido llevar a efecto, que está en el artículo 33 de la ley, que es generar un banco de programas. ¿Por qué está en la ley el artículo 33 del banco de programas? ¿Por qué? Porque el profesor utiliza en el día a día mucho más el programa que la base curricular. De hecho, si ustedes le preguntan a los profesores si saben de la base curricular, muchos no saben de la base curricular, sí saben del programa y saben más del texto de estudio. Entonces, si vamos a pensar en algo que realmente enriquezca, yo creo que me quedo con la idea de Miguel de poder buscar integración, me quedo absolutamente con su idea, me quedo con la idea de proponer programas con elementos concretos de apoyo para los profesores. Eso es como en términos generales. Y desde mi experiencia, una de las experiencias potentes que tuve en la protectora de la infancia fue trabajar con apoderados, generando un material para capacitar a apoderados y ayudarlos a responder preguntas. Una cosa súper sencilla. Las típicas preguntas que te hace tu hijo y que te pilla desprevenida y que no sabían cómo responderlas. Bueno, generamos, y ahí ese es un ejemplo, podrían ser muchos otros, pero los padres también sería muy bienvenido que este programa tuviera una forma de apoyarnos en ese sentido. No sé si con esto alguien más va a hablar. No sé. Qué horror.
Sí, María Jesús, yo te quería sumar una pregunta sobre algo que mencionaba Miguel. Espera, que lo estoy buscando porque lo anoté. Aquí está. Porque Miguel hacía mención a que se manifestaran propósitos en la ley y por lo tanto que eso sirviese de orientación para todo lo demás. Entonces me gustaría si pudiera referirte a eso en específico. Te van a dar el audio, un segundo. ¿Ahora sí? No, todavía Tiene que no. reactivarlo ella. Y mira, ahí sí, Ahora ahí sí. sí, ya. Pensé que me mandaban de allá. Mira, yo creo que es interesante, a ver, el tema de los propósitos es una declaración que creo que se ha ido mejorando año a año en el currículum. Ha estado presente, es decir, desde el 2009 hasta ahora, todos los programas y las bases curriculares tienen un propósito, una presentación, que quizá antes se llamaba presentación y tenía implicado el propósito y hoy día declaradamente es propósito formativo. Creo que sí, que es un súper elemento que ayudaría y que en parte ese programa podría tener un muy buen propósito. O sea, yo calzo con él. Es una muy buena idea de Miguel. Gracias, María Jesús. Entiendo que no hay más consultas. Ah, sí, el diputado Venegas. Diputado Venegas. No, básicamente, Presidenta, para decirle a María Jesús que no le hice pregunta ni reacción ninguna por una cuestión de respeto y de honestidad. Quiero explicarle que estaba intentando, me topó una otra comisión, está intentando ingresar, tuve dificultades bastante serias, y entonces no escuché, para ser sincero. No se preocupe. De ahí que no me parecía que tenía autoridad como para hacerle una consulta, habría sido casi una osadía, digamos. Entonces. Sí, no se preocupe. Ese fue, vamos a detalle, un desahogo. Además, yo creo que nos queda el documento que lo revisaremos con más detenimiento. Sí, total. Gracias, diputado Venegas, que el diputado Venegas siempre hace grandes aportes en estos temas, así que vamos a esperar que lea pueda revisar el documento y la presentación. Y esta discusión va a seguir, tenemos que votar las indicaciones y la idea es que las presentaciones de hoy día nos orienten precisamente en ese trabajo que nos vamos a dar. La próxima semana, para contarle a los diputados y diputadas, tenemos sesión lunes y martes, el jueves festivo, el lunes tenemos la sesión de estrategia de educación pública, el martes vamos a recibir algunas sostenedoras de jardines infantiles, de hecho va a estar también la subsecretaria, la invitamos para ese día, y por lo tanto el lunes 20 retomaríamos este tema con la votación. Así que se los dejo planteado para que tengan claro el itinerario. Le agradezco a nuestros dos invitados. Gracias, María Jesús, por su disposición. También a Miguel Caro, que nos acompañó en la primera parte. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces se levanta.